Gracias por seguir con nosotros aquí en La Silla Rota en Efecto TV. Estamos hablando de la organización de la administración pública del próximo gobierno de Enrique Peña Nieto. Y bueno, estamos platicando de cómo se están, por lo pronto, ya generando polos de poder dentro del gabinete. En la realidad yo veo dos polos muy fuertes dentro del gabinete, uno encabezado por Miguel Ángel Osorio Chong, que se habla de que puede ser el próximo secretario de Gobernación, y por otro lado Luis Videgaray, que fue el coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, un hombre muy cercano al presidente electo y que probablemente sea secretario de Hacienda o jefe de la oficina de la presidencia. Entonces, estos dos bloques pueden ir generando una serie de tensiones, pero no sé cómo lo vean ustedes. Pues mira, yo veo que cuando hay dos o tres bloques en un gobierno instrumental es una política pública bien, puede ser muy efectiva. ¿Por qué? Y yo creo que la práctica nos lo va a decir. Los grupos políticos que estuvieron con Fox o los grupos políticos que estuvieron con Calderón fueron hegemónicos. Hegemónicos totalmente, no negociaron con los demás, ni siquiera sus miembros de sus mismos partidos políticos, y eso generó una inestabilidad política tremenda. En este caso, al tener dos bloques fuertes, y yo creo que va a haber un poquito más, yo creo que puede haber otros dos bloques, tres o cuatro, yo creo que 3 o 4 bloques. Pero por ejemplo el del Congreso, ¿no? Perdóname, con Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa. Así es, y un bloque de los políticos tradicionales, priistas que por ahí van a aparecer. Pero creo que va a generar cierto tipo de equilibrios. Aquí lo importante es hasta dónde estos dos grupos políticos, bueno, obviamente que todo mundo ve a 6 años, hasta dónde van a tener un sentido de la responsabilidad pública y decir, vamos a gobernar bien, vamos a ponernos de acuerdo, y los posibles fricciones o golpes bajos que se dan en esas carreras que ya empiezan, pues que no demeriten el ejercicio público. Entonces yo creo que aquí también la figura del presidente va a ser bastante importante. ¿Qué presidente vamos a tener? Un presidente que va a ser firme, un presidente que va a tener una convicción de Estado, un presidente que tiene muy claro lo que es la conducción. Se ha conocido poco de esto, ¿verdad? No sabemos bien a bien, ¿no? Cómo viene o va a ser un presidente que tener dos áreas fuertes para la coordinación intersecretarial, a él le va a permitir nada más andar en la vida política. Y cuando andas tú en la vida política, pues poco te ocupas de la operación realmente del Estado. Entonces, ese va a ser un tema que va a ser muy importante, pero yo creo que en 6 o 7 meses lo vamos a ver. ¿Cómo ves el regreso del PRI en estas condiciones, en este nuevo reacomodo del juego político? Pues es interesante ver que precisamente en estos bloques que están armando hay perfiles. Por un lado tienes el perfil pues tecnócrata, aparentemente como más novedoso, ¿no? Encabezado por Luis Videgaray. Por el otro lado está el clásico político, ¿no? Priista de mucho conocimiento de las negociaciones. Colmilludo. Sí, que podría parecer que da un juego de emparejamiento interesante. Pero se unen a otros grupos, por ejemplo, yo creo que la presencia de Rosario Robles posiblemente en el gabinete, en una Secretaría de Desarrollo Social fortalecida, como hemos comentado, porque pues viene con todos estos organismos de derechos humanos. O sea, la Secretaría de Desarrollo Social, ojo, se vuelve una secretaría ya no una secretaría que está dando, por decirlo de alguna manera, sino una secretaría de derechos. Incluso creo yo que con las nuevas facultades la Secretaría debería llamarse algo así como Secretaría de la Igualdad y el Desarrollo Social, Secretaría para la Igualdad y el Desarrollo Social, porque es su facultad. Las facultades. Sí, entonces también esos perfiles que entran como de manera colateral le pueden dar un juego muy interesante al gobierno. Aquí lo importante es la capacidad que tenga el presidente electo de que no se salga de control. Exacto, de coordinar bien a los actores. Creo yo que la experiencia que tuvimos en este gobierno fue un presidente que tomaba él solo todas las decisiones, un presidente demasiado solo, donde no había nadie que le dijera nada, por decirlo de alguna manera, muy hegemónico, absolutamente. En el caso anterior sí tuvimos un presidente que tenía equipos, que sabía hacer equipos, pero que... Con Fox, tú dices. Sí, con Fox, pero que de repente pues se le iba un poco el juego de los políticos. Fuera de control, ¿verdad? Porque un secretario decía una cosa, otro decía otra cosa, ¿no? Exacto. Aquí lo que habría que ver es... Nadie decía nada. Nadie decía absolutamente nada. Yo a veces me pregunto, es decir, ¿a qué secretarios de Estado de este gobierno la gente conoce? A muy poquitos. ¿De los salientes? De los salientes, claro. A muy poquitos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver si tiene esa capacidad de liderazgo y de, al mismo tiempo, de dar oportunidad y dejar crecer, o sea, parece ser que sí trae equipo grande, es decir,
parece que sí trae equipo que puede hacer cosas por sí solo, y el tema es en qué medida puede él tener ese control para que todo funcione, sobre todo para el bienestar de nosotros, los ciudadanos, los mexicanos. ¿Tú cómo ves este regreso del PRI después de 12 años de que se fue a la banca, digamos, durante los gobiernos panistas? Los reportes financieros, económicos, hablan de que el país va razonablemente bien, de que las variables van a ir caminando bastante bien. O sea, Enrique Peña Nieto recibe una economía bastante sólida si la comparamos contra las crisis de otros países. ¿Cómo ves tú, cuál es la oportunidad que tiene el PRI en este contexto? Sí, yo creo que, Felipe, tú tienes razón. Yo creo que el legado de Felipe Calderón es dejar una economía estable. Creo que las no lo cifras supieron vender en campaña. Macroeconómicas y microeconómicas hablan muy bien del país a nivel nacional y a nivel internacional. Recientemente he visitado algunos países sudamericanos o Europa, y las crisis realmente son evidentes, ¿no? Las crisis económicas. Aquí lo que hay que pensar, y lo que todo el ciudadano se está haciendo la pregunta, es ¿cómo va a gobernar? ¿El gobernar bajo el esquema del viejo PRI o gobernar bajo un esquema de un PRI que ya aprendió lo que es 12 años ser oposición? Y en este proceso que tiene que concluir en una consolidación democrática, yo creo que lo más importante que tiene que hacer este gobierno o el presidente electo es definir lo que Cosío Villegas, el esquema de las reglas no vistas de la interacción política. Es decir, ¿qué nuevos esquemas se van a hacer para la construcción de acuerdos con la oposición? Claro. Hemos visto que 12 años no hubo la forma de encontrarlos. Es un país que los partidos políticos participan en procesos de negociación de que gano todo, pierdo todo, o hasta muchas veces de chantaje. Y están dejando de lado a la institucionalidad democrática, o sea, construir en beneficio del país. Sí. ¿Será posible que este gobierno genere las nuevas reglas para definir los asuntos políticos en un país que puede ser progresista? Esa es la gran incógnita. Y esa es la pregunta que en las próximas semanas iremos dilucidando. En 5 días el presidente Enrique Peña Nieto tomará posesión como presidente, y en los próximos meses sabremos si efectivamente el PRI aprendió de sus errores y viene con una nueva actitud, o será el mismo PRI del viejo régimen. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Héctor, y nos vemos en la próxima.